Continuamos con nuestra serie de estudio del Evangelio de Marcos. Así que si tienes una Biblia y quieres ir al capítulo 1 de Marcos, vamos a centrarnos en los versículos del 9 al 11 y en el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es como su ministerio comenzó públicamente y es una escena importante. Algo que múltiples evangelios discuten, y creo que podemos aprender no solo lo que pasó, sino también cómo se aplica a nuestras vidas hoy en día. Marcos capítulo 1 del 9 al 11 dice: en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Muy bien, así que sabemos que el bautismo es una parte importante de nuestro camino de fe. Es algo que hacemos después de recibir a Jesús para el perdón de los pecados. Nos bautizamos en agua como nos manda la Biblia. Juan el Bautista bautizaba a la gente para el perdón de los pecados. Pero aquí está el bautismo de Jesús y sabemos que nunca pecó. Así que nos preguntamos, ¿por qué se bautizó? Es una pregunta común. Vamos a hablar de eso. Enfoquémonos en estos versículos y saquemos algo de verdad de esto. Y hay algunas cosas que tenemos que tomar nota de y se beneficiarán de la comprensión. Primero, en el verso 9, aclara que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Nazaret de Galilea. Y esta era una especie de parte marginal de la nación, una región donde vivían muchos gentiles y gente impura no judía. Nazaret en particular era una pequeña ciudad desconocida. ¿Sabías que hay un lugar en Arizona llamado Saltamontes, Arizona? Yo tampoco lo sabía. Hay como un pequeño barrio. Es como un pequeño desvío de la autopista, un par de casas, una pequeña gasolinera. Y así era Nazaret, como si nadie supiera dónde estaba. No se menciona en ninguna literatura judía antigua. El historiador judío Josefo nunca lo mencionó. El Talmud nunca lo mencionó. Y este lugar, que no era conocido, no era estimado, es significativo. En esta cultura se esperaba que las personas importantes vinieran de lugares importantes. Venir de una ciudad importante era como un punto culminante en tu currículum y era una de tus credenciales para convertirte en una persona importante. Soy de un lugar importante. Así pensaba la gente. Así que el hecho de que Jesús viniera de Nazaret hizo que la gente se preguntara si podía ser el Mesías. Habrían esperado que el Mesías viniera de Jerusalén, la ciudad santa. Vemos un ejemplo de esto en el capítulo 1 de Juan. Versículo 46 dice: Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Jesús de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Natanael preguntó. Ven y verás, dijo Felipe. Entonces la actitud fue: ¿de dónde es? ¿De Nazaret? Eso no tiene ningún sentido. Sería como si yo dijera: hey iglesia, acabo de encontrar el mejor asador de Arizona, el mejor bistec que he comido en mi vida. Todas las mesas estaban llenas, celebridades, políticos, atletas de la NFL. Había una cola en la puerta y tú dijiste: ¿en serio dónde está? Y yo dije: Apache Junction. Nadie lo creería. Amén. Serías como, te refieres a Scottsdale, ¿verdad? No, así fue como Jesús es. ¿De dónde? Nazaret. Y es interesante porque en nuestra cultura hoy en día es una especie de insignia de honor ser del medio de la nada o de un pueblo pequeño. Sabemos que ahora el vicepresidente J.D. Vance vino del medio de la nada, Middletown, Ohio, criado por una madre soltera, pobre. Y como estadounidenses, todos amamos ese tipo de historias porque representan el sueño americano de que cualquiera puede levantarse y llegar a ser alguien. Y nos encantan esas historias porque hay algo en nosotros que resuena con eso. Incluso se ve en las escrituras que Dios usa gente de humildes comienzos para escribir una historia épica. Utilizó a un bebé esclavo hebreo, Moisés, para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Utilizó a David, un pastorcillo, para matar a un gigante y convertirse en el rey más grande del antiguo Israel. Jesús llamó a humildes pescadores para comenzar su iglesia. Así que puedes leer esas historias en las escrituras.
Y por supuesto, recordamos que Dios es la estrella del espectáculo. Las escrituras tratan en última instancia de Jesús, pero cuando recordamos cómo se sirvió de esas personas humildes de pequeños comienzos, eso nos anima. Y debería inspirarte saber que Dios puede utilizarme incluso a mí, incluso a ti, en su historia épica. Ninguno de ustedes debería decir, bueno, Dios no podría usarme. Dios puede usar a cualquiera que esté disponible y sea obediente. Me encanta la historia de J.D. Vance, vino de la nada, pero Jesús le diría a J.D., oye, sostén mi vino, hermano, yo soy de Nazaret. Jesús era el Hijo de Dios y sin embargo vino del cielo con humildad a una familia pobre, el hijo de un comerciante. Y luego tenemos que recordar que algún día va a volver de otra manera como un rey conquistador. La primera vez vino como un siervo sufriente, pero cuando regrese será en gloria y no en humildad como la primera vez. Y quiero enfatizar esto porque necesitamos que se nos recuerde abrazar la plenitud de la identidad de Jesús y quién es Él realmente. Todo Él, no solo una parte de Él o la otra. No es solo humilde, también es todopoderoso, no es solo nuestro consolador, también es un conquistador. Y hay gente hoy que enfatiza un elemento de la naturaleza de Jesús y lo hacen esencialmente para usarlo para sus propios propósitos. Una versión personalizada de Cristo hecha a mi imagen para mi propósito, y eso no está bien. Queremos recordar todo acerca de quién es Jesús. Por ejemplo, algunas personas solo enfatizan que comió con pecadores. Y eso es verdad, lo hizo, pero también dijo a los pecadores, vete y no peques más. La gente enfatizará que Jesús alimentó a los pobres y que debemos hacer lo mismo. Eso es verdad. Pero Jesús también dijo que siempre tendréis a los pobres con vosotros. Dejó muy claro que su principal propósito no era acabar con la pobreza. La gente enfatizará que Jesús reprendió a los líderes religiosos, y a todo el mundo le encanta eso hoy en día. Como les dijo a esos pastores santurrones, ¿qué pasa? Pero hay que recordar que también cumplió todas las obligaciones religiosas de la ley. Así que no puedes enfatizar solo un lado de Jesús e ignorar todo lo demás. Esa no sería una buena manera de entender a nadie. Como nosotros, creo que tenemos chicos en nuestra iglesia que son realmente tipos duros, como las fuerzas especiales, tipos que estuvieron en equipos SWAT y luchadores de la UFC y atletas de la NFL, como tipos físicos fuertes que son capaces de violencia. Y si eso es lo único que sabes de esa persona, si eso es todo lo que destacas de esa persona, podrías pensar, bueno, dan miedo y son peligrosos. Pero luego he visto a algunos de estos tipos, como cargar su hija o tener un bebé en sus brazos, y luego dicen cosas como, oh mi bebé, oh eres tan linda, qué preciosa bebé. Y tú piensas, este no puede ser el mismo tipo que estaba pateando puertas y tú sabes, asaltando casas como esta. Este tipo parece suave y cariñoso y cálido. Y es como, bueno, realmente ambos elementos son ciertos, ambos elementos son verdad. Y es así con Jesús. Él vino como el hijo de un humilde comerciante, pero también es el comandante de los ejércitos del cielo. Vino de Nazaret, del medio de la nada, pero también reina en el cielo, ¿verdad? Juzga y perdona, gobierna y sirve. Pero aquí en nuestra iglesia queremos conocer a todo Jesús. Amén. Amamos al Jesús que habla consuelo tierno y al Jesús que vemos en Apocalipsis con una espada saliendo de su boca para matar a sus enemigos. Vaya, eso es diferente, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios y el León de Judá. Amén. Así que viene a Juan el Bautista y quiere ser bautizado y tenemos que preguntarnos por qué. Porque sabemos que Juan bautizaba para el perdón de los pecados, pero Jesús nunca pecó. Y esa es una doctrina indiscutible, muy importante dentro del cristianismo, que Jesús nunca pecó. En 2 Corintios 5, 21 dice, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esto se reitera en múltiples lugares de las Escrituras. Hebreos 4 dice que fue tentado en todo y no pecó. 1 Pedro 2 dice que no cometió pecado. Así que realmente fue el Cordero perfecto y sin mancha de Dios, sin pecado y por lo tanto calificado para morir por nuestros pecados. Y si alguien viene y trata de insinuar que Jesús pecó de alguna manera, eso es una terrible blasfemia y usted tiene que rechazar eso de la manera más fuerte.
¿De acuerdo? Así que quiero hablar de por qué fue bautizado. Si no fue por el pecado, ¿por qué fue bautizado? Hay algunas razones que conocemos y quiero hablar de 3 de esas razones. Una es que Jesús fue bautizado para revelar su identidad. Es importante probar tu identidad si vas a hacer algo que es importante. Si vas a la escuela de tu hijo a recogerlos en el medio del día, es de esperar que las señoras de recepción comprueben tu identificación o se aseguren de que eres el tutor del niño y de que debes ser tú quien lo recoja. Si vas a hacer algo que es arriesgado o tiene implicaciones potencialmente muy grandes, ya sabes, en nuestra cultura, como que tienes que mostrar una identificación. Si vas a comprar un arma de fuego, tienes que mostrar una identificación. Si vas a comprar alcohol, espero que no al mismo tiempo que compras un arma de fuego. Intentarán asegurarse de que tienes la edad suficiente. Si vas a votar, en realidad no lo harán. Pero creo que Jesús vino a salvar al mundo. Así que tenía que quedar claro que Él era el Salvador del mundo. Ahora sabemos que antes de que el ministerio público de Jesús comenzara, el ministerio de Juan el Bautista era como el ministerio de moda en Israel, tan popular. Todos acudían a él para ser bautizados. Era tan popular que los fariseos ni siquiera querían hablar mal de él en público porque sabían que molestaría a demasiada gente. Y el bautismo de arrepentimiento de Juan sirvió para preparar el camino para el ministerio de Jesús. Fue en el bautismo de Jesús donde se reveló su identidad y fue el comienzo de su ministerio público. Y es algo así como su coronación. Así que dice esto en Juan 1:31, el Evangelio de Juan está hablando de lo que Juan el Bautista experimentó. De nuevo, sé que puede ser confuso. Hay muchos Juanes aquí. Juan el discípulo es el que escribió el Evangelio de Juan. Y entonces él está registrando lo que Juan el Bautista dice acerca de bautizar a Jesús. Y Juan el Bautista dice, yo ni siquiera lo conocía. Pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Jesús fuera revelado a Israel. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, como si no supiera quién era Jesús antes de esto. Pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios, de acuerdo. Así que el Dios, el Padre, le dijo a Juan el Bautista como, ve a hacer este ministerio, bautiza a la gente con agua, pero va a venir un día. Vas a ver el Espíritu Santo descender sobre alguien y permanecer en ellos. Y ese será el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Note que la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma. No que el Espíritu Santo sea realmente una paloma. A veces tienes un símbolo como una paloma en tu Biblia, tal vez para representar al Espíritu Santo, o en tu taza de café, en toda tu ferretería santa. Habrá palomas, ¿verdad? Y la Biblia solo dice que descendió como una paloma. Ni siquiera sabemos necesariamente si realmente tomó la forma de una paloma. Se nota que descendió así. Solo dice que descendió como una paloma. Así que se supone que debemos entender cómo descendió. No fue como un cometa bajando del cielo. Fue grácil y gentil de la manera en que una paloma aterriza suave, hermosa y gentilmente. El Espíritu Santo descendió de la misma manera y se posó sobre Jesús. Esa fue la señal de que el Mesías había llegado. Esto vino de la profecía de Isaías 11 en el Antiguo Testamento, donde dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Esto describía proféticamente la futura venida del Mesías y sabemos que era Jesús. El Espíritu Santo que viene a descansar sobre él es significativo porque eso es lo que lo ungió para hacer lo que estaba aquí para hacer en Lucas 4:18. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Él estaba leyendo del profeta Isaías y está diciendo, ese soy yo y el Espíritu del Señor está sobre mí y ustedes lo vieron descender sobre mí en mi bautismo. Jesús hizo todo lo que hizo por el poder del Espíritu Santo. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo de una virgen.
Era plenamente hombre como nosotros y realizó todo lo que hizo gracias al Espíritu Santo. Él necesitaba al Espíritu Santo para sanar y moverse con poder y hacer milagros. Y los fariseos acusaron a Jesús de sanar no por el poder del Espíritu Santo, sino por el poder de Satanás. En un momento dado, y Jesús les dijo, están atribuyendo a Satanás la obra del Espíritu Santo, y les dijo, han blasfemado contra el Espíritu Santo. Entonces sabemos que su identidad fue revelada. El Padre habla, este es mi Hijo, el Espíritu Santo desciende. Ese fue el comienzo de su ministerio público y fue claro quién era Jesús, el Mesías. La segunda razón por la que Jesús fue bautizado como símbolo de su obra salvadora. No fue sumergido en el agua para lavar su pecado. No tenía ningún pecado. Fue sepultado en el agua como prefiguración de su futuro sacrificio. Nos dijo lo que iba a hacer antes de hacerlo. Moriría en una cruz. Sería sepultado durante 3 días y resucitaría. Cuando fue a la cruz, eso conmocionó a los discípulos. Recuerden que Jesús les dijo a los discípulos varias veces que iba a morir y a ser entregado y que luego resucitaría. Y los discípulos no lo entendieron realmente. Ellos decían, ¿está hablando una metáfora? ¿Qué significa esto? Y luego, cuando fue crucificado, se estremecieron. Pero ese era el plan de Dios, dice la Biblia, antes de que el mundo fuera creado. Piensa en cómo Dios creó el mundo sabiendo que los humanos se rebelarían contra Él y pecarían y que enviaría a su Hijo a morir por nuestros pecados y nos creó de todos modos. Es increíble. Todo lo que Jesús hizo en las Escrituras es un ejemplo para nosotros, pero no podemos hacer todo lo que Él hizo y no tenemos que hacer todo lo que Él hizo, lo cual es bueno. Sería un poco difícil si tuvieras que caminar sobre el agua para unirte a Jesús. O si alguien dijera, tú sabes, hey, si quieres estar unido a Jesús, necesitas hacer lo que Él hizo. Tienes que alimentar a 5,000. Necesitas sanar a los ciegos, o mucho menos si te dijeran que necesitas morir en una cruz como Él lo hizo. Estoy agradecido que no tenemos que hacer eso. Pero una cosa que podemos hacer que Jesús hizo, que nos une con Él, es ser bautizados en agua. Jesús fue bautizado en agua. Y tú como cristiano fuiste o debes ser bautizado en agua, y es en ese momento del bautismo que estás unido con Jesús. En Romanos 6 dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Así que su bautismo en agua, recuerda que no te salva. Hay algunos cristianos, una especie de minoría que creen que es cuando realmente eres bautizado en agua. Ese es el momento en que eres salvo. Y no creo que eso sea correcto en absoluto. Por múltiples razones no voy a entrar en todo eso ahora. Pero te recuerda lo que está sucediendo a usted en la salvación. Que el viejo tú, el hombre pecador, está muriendo y el nuevo tú, resucitado a la vida en Cristo. Esa vida ha llegado, has nacido de nuevo. No eres quien solías ser. Ahora eres una nueva creación en Cristo Jesús. De la misma manera que Jesús murió, fue sepultado en una tumba y resucitó. El viejo tú ha muerto y ahora eres una nueva persona. No eres quien solías ser. Estás unido a Jesús, eres cristiano. Y quiero enfatizar que esta nueva identidad en Cristo es la única identidad que realmente le importa a Dios en el gran esquema de las cosas. Al mundo en que vivimos hoy le encanta poner etiquetas a la gente. Le encanta describir a la gente con todas estas etiquetas de identidad adicionales basadas en la forma en que te ves o de dónde vienes o de qué cultura vienes, qué idioma hablas, qué forma tienes, tus discapacidades, tus preferencias sexuales, y el mundo dirá que eso es lo que eres, pero ninguna de esas etiquetas le importan a Dios. Y no importan en la eternidad. La única identidad que importa en la eternidad es si te identificas como estando con Jesús o en contra de Él.
Cuando hablamos de la eternidad, hablamos de la vida después de la muerte. Y creo que la mayoría de la gente tiene mucha curiosidad sobre lo que pasa cuando morimos. Eso es porque la Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Incluso antes de convertirte en cristiano, incluso si no lo eres, incluso si nunca has oído hablar de nada de esto, hay algo en los humanos que instintivamente sabemos que debe haber algo más allá de la tumba. Es por eso que todas estas otras culturas vienen con alguna respuesta para eso. Especulan o inventan sus propias creencias religiosas, pero hay algo en nosotros que sabe que tiene que haber vida después de la muerte. Tu alma es eterna. ¿Y qué sabemos sobre la vida después de la muerte? Bueno, hay muchas percepciones erróneas al respecto en nuestra cultura. Algunas personas piensan que es donde la gente buena es recompensada o la gente mala es castigada. Pero si quieres entender el cielo y el infierno en los términos más simples, la otra vida es donde cada uno obtiene lo que realmente quería en esta vida. Los que están en contra de Jesús pasarán la eternidad en el infierno, separados de Él, separados de su amor, separados de la esperanza. El infierno es el lugar donde las personas que están en contra de Jesús obtienen todo lo que realmente pidieron. Los que están unidos con Jesús, los creyentes que son, han llegado a la fe en Él, que son resucitados a la vida con Él. Van a pasar la eternidad en el cielo con Jesús, envuelto en su amor, donde pensar en esto en el cielo. Ni siquiera necesitaremos esperar más, porque todas nuestras esperanzas se habrán hecho realidad. El cielo es el lugar donde aquellos que están con Jesús finalmente consiguen lo que siempre anhelaron, estar plenamente con Él. El cielo no es un lugar para gente buena, es un lugar para gente que quiso a Jesús. El bautismo te recuerda de dónde vienes y a dónde vas. Te recuerda quién fuiste una vez. Una vez estuve perdido, pero ahora estoy encontrado. Una vez fui pecador, pero ahora soy justo en Cristo. Una vez estuve muerto en mis pecados, pero ahora he resucitado en Cristo. Y eso nos significa con Jesús. Así que estoy agradecido de que tengamos esa oportunidad. Una tercera razón por la que Jesús se bautizó fue para cumplir toda justicia. No tenemos que preguntarnos por qué lo hizo, porque Jesús puede hablar por sí mismo. Antes de su bautismo hubo cierta confusión como ¿por qué te bautizarías, Jesús, si nunca has pecado? Y podemos leer un relato paralelo de Mateo en el capítulo 3 de Mateo. Suena similar a lo que leemos en Marcos. Dice: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Este es un detalle que no se incluyó en el Evangelio de Marcos. Recuerde que Marcos es el Evangelio corto, rápido y ágil. Pero aquí tenemos un poco más de color. Dice que Juan quería detener a Jesús y Juan el Bautista dijo: no, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí como si vinieras a mí para que te bautice. Eso es una locura. Juan el Bautista es como: no, Señor, como si fueras el Cordero de Dios. He pecado, deberías bautizarme. ¿Y qué dice Jesús a eso? ¿No lo amas? La gente trata de decirle a Jesús que no. Pedro es gracioso. Lo hizo un par de veces como: no, Señor, nunca lavarás mis pies. Es curioso. La gente le dice a Jesús: todavía hacemos eso hoy. ¿No lo hacemos? No voy a hacer eso, Dios. Y luego aprendemos de la manera difícil. Pero Jesús como que reprendió suavemente a Juan. Él dijo: hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Jesús dijo: esto tiene que suceder. Es necesario para cumplir toda justicia. Bueno, como esa es mi siguiente pregunta, es como, bueno, ¿cómo eso cumplió toda justicia? Y si lees los comentarios, hay algunas explicaciones diferentes que se ofrecen y son todas un poco débiles en mi opinión. No necesariamente no tienen sentido, pero realmente siento que no sabemos totalmente cómo, por qué era necesario cumplir toda la justicia. No estoy seguro de que sepamos por qué era necesario o cómo. Lo que sabemos es que era la voluntad de Dios el Padre para que Jesús fuera bautizado. Así que Jesús lo hizo. Él lo hizo. Y eso me recuerda una verdad importante. A veces Dios te dirá que hagas algo, pero no porque tienes que hacerlo. Te dirá lo que tienes que hacer, pero no cómo va hasta afectar a tu vida. Y debes hacerlo de todos modos.
A veces tenemos esta actitud acerca de la autoridad en nuestra vida donde decimos cosas como, tú sabes, bueno, haré lo que me pides y entiendo porque me estás diciendo que lo haga. Y sí, estoy de acuerdo con ello. Y si esa es tu actitud, como bueno, obedeceré a la autoridad. Si estoy de acuerdo con la autoridad, entonces en realidad no estás en sumisión a la autoridad. Y esta es una actitud que vemos demostrada por Jesús. Sumisión perfecta a la autoridad de Dios, el Padre, en Juan 12:49. Jesús dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Su actitud era, voy a hacer lo que Dios me diga que haga. Y esa debería ser también nuestra actitud como cristianos. Oye, si Dios me ordenó hacer algo en su palabra, incluso si no lo entiendo, incluso si no me gusta, voy a hacerlo, porque estoy sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Y voy a confiar en que es buena para mí, aunque no la entienda. Eso es algo que vemos modelado por Jesús. Y en este momento de su bautismo, vimos, Él se sumergió en las aguas, el Hijo de Dios. El Espíritu de Dios descendió sobre Él como una paloma. Todos pudieron verlo visiblemente. Y entonces, audiblemente, los cielos se rasgaron. Hubo una especie de separación de las nubes o algo así. Majestuoso estaba sucediendo en el cielo y una voz del cielo habló audiblemente. La gente podía oírla. Y el Padre dijo, este es mi hijo amado con quien estoy complacido. Así que en ese momento ves al Hijo, al Espíritu Santo y al Padre. La Trinidad está presente en la coronación de Jesús. La gente dirá, sabes, la Trinidad no está en la Biblia y están totalmente equivocados. Está muy claro, no han leído la Biblia. Jesús es Dios. No tengo tiempo para predicar todo un sermón sobre eso, pero está muy claro que Jesús es Dios. El Espíritu de Dios estaba presente y el Hijo del Padre, Dios. El Padre estaba presente hablando las tres personas de la Trinidad en uno, operando como uno en ese momento, para anunciar la llegada de Jesús y su ministerio público. Así que de este relato paralelo, en Mateo 3:16 tenemos la misma historia que leímos en Marcos. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. De acuerdo. Así que ahora estamos hablando de lo que sucedió en el bautismo de Jesús. Y al estudiar toda esta escritura, es un relato histórico de algo que sucedió, pero también hay implicaciones para ti hoy en cualquier cosa que leas en la Biblia. Aunque sea como un relato histórico, puedes encontrar principios y verdades que pueden animarte hoy. Es útil para ti hoy, es edificante para ti hoy. Así que algunas cosas que me destacaría para animarte de este relato del bautismo de Jesús. ¿Qué significa para ti? Lo primero es que Jesús ha cumplido toda justicia por ti y te acredita sus logros mediante la fe. Ese es el primer punto. Él ha cumplido toda justicia por ti y te acredita sus logros a través de la fe. Bien, piensa en esto. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos hemos cometido errores. No hay gente perfecta en esta iglesia y es por eso que nunca encontrarás una iglesia perfecta. Por cierto, si encontraras una iglesia perfecta, la arruinarías yendo a ella. En esta iglesia vamos a ser honestos unos con otros. Ya sabes, no celebramos nuestros fracasos, pero podemos ser reales acerca de nuestros fracasos y nuestros errores y no vas a ser condenado porque todos hemos estado allí. ¿No es así? A veces es como, ya sabes, tienes que hacer algo, sabes que algo está bien y aún así no lo haces o sigues fallando o te quedas corto. Y esos momentos pueden ser frustrantes, ¿verdad? Pueden ser decepcionantes, como que a veces te decepcionas de ti mismo. Y quiero que entiendas el consuelo en ese momento. Quiero consolarte cuando fallas. El consuelo no viene de, hey, está bien, la próxima vez lo harás mejor. Si al principio no tienes éxito, inténtalo de nuevo. El verdadero consuelo cuando fallas es saber que Jesús ya cumplió perfectamente toda la justicia y no lo hizo solo para impresionarte, lo hizo por ti.
Cumplió con todas las normas, pasó todas las pruebas, resistió todas las tentaciones, cumplió todos los requisitos de la ley del Antiguo Testamento y todos los requisitos de Dios, y lo hizo por nosotros. Y no solo es este logro asombroso que Él fue perfecto, pero luego Él acredita su justicia a ti a través de la fe. Quiero que entiendas lo que eso significa. Romanos 4:22 dice: a causa de la fe de Abraham, Dios lo contó como justo. No es por lo que hizo, sino por lo que creyó. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y por la fe en Jesucristo eres hecho justo con Dios. Eso significa que eres hecho justo a sus ojos. Él no te mira y ve a alguien con un historial de fracasos. Te mira y ve la perfección de Jesús. ¿Cuál es la implicación práctica de esto? La conclusión práctica es que no necesitas trabajar para ganar algo que Dios ya te ha dado gratuitamente. Sabes que somos salvos por gracia, amén. Pero a veces serás tentado a tratar de trabajar por la salvación. Estarás tentado a tratar de ganarte la salvación. Ahora no me malinterpreten. Hacer buenas obras es algo bueno. El libro de Santiago dice que la fe sin obras está muerta. ¿De qué sirve si dices que tienes fe pero nunca haces buenas obras? Ese es el libro donde lees eso y piensas: oh, necesito ponerme a trabajar. Pero también necesitas ponerte a trabajar sabiendo que no eres salvo por obras. Necesitas ponerte a trabajar sabiendo que ya eres contado como justo. Y algunos de ustedes pueden estar tentados a sentir que tienen que ganarse su salvación o que tienen que ganarse el favor de Dios. Hombre, tal vez vienes de un trasfondo religioso que enfatiza las buenas obras. Diferentes tipos de sistemas religiosos donde realmente enfatizan que necesitas ser una buena persona. Necesitas ganarte tu camino al cielo. Necesitas hacer suficiente bien para merecer el amor de Dios. Y tú puedes ser un cristiano ahora salvado de ese engañoso sistema de creencias religiosas y algunas veces aún estar tentado a caer de nuevo en una forma de pensar acerca de tu salvación basada en las obras, de pensar en tu salvación. Pero quiero que entiendas que no solo no puedes ganar tu salvación, sino que incluso intentarlo es una falta de respeto al Señor. Tratar de ganar un regalo socava la generosidad del dador. Al tratar de ganarte tu posición ante Dios, lo que eso hace es tratar de transferir la gloria de Dios a nosotros mismos. Si pudieras ganarte tu salvación, sería como convertir a Jesús en tu empleador y la salvación en tu cheque de pago que te ganaste. Y entonces te convertirías en tu propio Salvador, lo cual puedes entender sabiendo que por eso tantas religiones, básicamente cualquier otro sistema religioso que no sea el nuestro, es el hombre el que tiene que trabajar para lograr su propia salvación. Es el hombre quien en última instancia es su propio salvador en lugar de Dios salvando al hombre de sus pecados. Si pudieras ganarte tu salvación, no necesitarías a Jesús. Así que deja de intentarlo. Deja de tratar de ganar tu posición con Dios cuando ya has sido puesto en buena posición por Cristo y entendiendo que has sido hecho justo a través de la fe. Todavía puedes hacer buenas obras y deberíamos hacerlo. Todavía debemos hacer buenas obras que traigan gloria a Dios, pero hacemos buenas obras con buena motivación. Es tu motivación siendo cambiada lo que cambia todo. No hacemos el bien para lograr algo, hacemos el bien por lo que ya hemos recibido gratuitamente. No hacemos el bien para ganar, lo hacemos por lo que se nos ha dado. No hacemos el bien para demostrar nada. Hacemos el bien porque solo queremos vivir de acuerdo a lo que ya hemos sido hechos en Cristo. Él cumplió toda justicia y te ha hecho justo. Así que espero que te pruebes esto alguna vez, quizás más tarde, quizás cuando estés en casa, en la privacidad de tu hogar, podrías, tú sabes, en el baño, como mirarte en el espejo y solo ser como: soy justo. Soy justo. Te lleva un tiempo asimilarlo.
Es un poco difícil aceptar que soy justo. Y tienes que recordar que es a través de Jesús que cumplió toda justicia y te reviste de justicia. La segunda cosa que quiero enfatizar es que el Espíritu Santo está contigo y te da todo lo que necesitas para vivir para Cristo en el bautismo de Jesús. Recuerda que el Espíritu Santo vino sobre él y se posó sobre él como señal de que era el Mesías. Y con el Espíritu vino la unción para cumplir su propósito: predicar buenas nuevas, dar vista a los ciegos, anunciar libertad a los cautivos. El Espíritu de Dios le dio a Jesús las palabras que debía decir y la sabiduría que necesitaba. Es lo que le dio poder para resistir la tentación. Voy a hablar de esto la próxima semana, pero inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue al desierto donde fue tentado por Satanás. Y fue el Espíritu Santo quien le dio la fuerza de voluntad para resistir la tentación. El Espíritu Santo le dio el valor para entregar su vida en la cruz. Y tú hoy, como seguidor de Jesús, también tienes el mismo Espíritu morando en ti. Si no eres cristiano, no tienes el Espíritu Santo morando en ti. Qué pena, qué tristeza. Lo siento, no lo siento. Pero te diré esto: estás invitado a convertirte en cristiano y tener el mismo Espíritu morando en ti. ¿Qué necesitas saber acerca de tener el Espíritu Santo morando en ti? Eso significa que ya tienes todo lo que necesitas para vivir para Cristo. Es tan fácil sentirse abrumado a veces por la vida, ¿no es así? Hay momentos en los que luchas contra el dolor y la enfermedad y sientes que ya no puedes más. Madres, hay momentos en que están criando a sus hijos y están siendo difíciles y locos y piensas: no puedo soportar un lío más, me voy a volver loca. Tratando de llegar a fin de mes, tratando de mantener a una familia, tratando de vivir para Jesús en este mundo, tratando de compartir el evangelio con la gente, sabiendo que decir todo eso puede ser demasiado para nosotros y en realidad es demasiado para nosotros. Hay un punto en el que dices: no puedo hacer esto solo. No soy lo suficientemente fuerte para seguir adelante. No soy lo suficientemente sabio para tener las respuestas que necesito, pero tú sí tienes el Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Piensa en lo que eso significa. De la misma manera que estás en la iglesia ahora mismo, el Espíritu Santo está en ti ahora mismo y te ayuda. Él te ayuda en tu debilidad. Romanos 8:26 dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora Él mora en ti. Él te consuela cuando estás sufriendo. Él te recuerda la verdad que necesitas saber cuando necesitas saberla. ¿No es asombroso cómo sucede? A veces solo estás yendo por la vida y como que este verso de la Biblia te viene a la cabeza. El Espíritu Santo lo trae a tu memoria. Oh, sí, necesitaba recordar eso. Pero el Espíritu Santo no puede recordarte versículos de la Biblia que nunca has leído. Por eso necesitas leer la Biblia. Él nos enseña. Así que cuando lees la Biblia, Él te enseña. Él realmente te ayuda a entender lo que has leído. Y es genial porque a medida que lees la Biblia con el tiempo, a medida que creces en la fe, vas a entender más y más, ¿verdad? Y cada vez que la leas, vas a ver cosas que no habías visto antes. Verás conexiones que no habías visto antes. Y es como: nunca es viejo. Nunca lees la Biblia. Nunca estás como: oh, ya sabía todo esto. Cada vez estás como: wow. Porque el Espíritu Santo está sacando capas y mostrándote una revelación más profunda. El Espíritu Santo te equipa para lo que Dios te ha llamado a hacer. Él te da poder. ¿Para qué te ha llamado? A construir un negocio, a compartir el evangelio, a amar fielmente a tu familia. Él te da el poder para hacerlo. Dios te dará la oportunidad de predicar a personas que necesitan escuchar buenas noticias. Y en esos momentos puedo dar testimonio. No siempre sientes que sabes qué decir. No siempre te sientes calificado para ser el que lo dice. Te preguntas: ¿esto va a ser útil? Pero el Espíritu Santo de Dios trabaja a través de ti y cambia los corazones. Él es quien te da la habilidad de amar a tus enemigos. El Espíritu Santo es el que te da la habilidad de perdonar a aquellos que te han herido. Estaba hablando con alguien después de la noche de los hombres que necesita perdonar a alguien y todavía está luchando con eso. Y solo quiero animarte de la misma manera que lo anime a él. En tu propio poder puede ser realmente imposible perdonar a alguien.
Pero lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer es abrir la puerta e invitar al Espíritu Santo a ese proceso. E incluso puedes orar y decir: Señor, sé que necesito perdonar a esta persona. Ni siquiera quiero perdonarla, pero quiero perdonarla. ¿Puedes ayudarme? Y si tú solo abres la puerta un poquito, Él va a entrar por ahí y Él va a empezar a suavizar las cosas y derribar las paredes. Y Él te ayudará a perdonar a la gente que te lastimó. Y el perdón siempre precede a la curación. Él es nuestra ayuda presente. Todo lo que necesites, Él te lo proporcionará. Emmanuel, Dios con nosotros, y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. No hay nada a lo que Dios te llame para lo que no te haya preparado. Y esta es la tercera cosa, esta es la última cosa hoy. Quiero enfatizar que Dios es ahora tu Padre y Él está complacido contigo. Cuando Jesús fue bautizado, todos escucharon la voz del Padre decir: tú eres mi Hijo amado. Los profetas del Antiguo Testamento nunca fueron llamados Hijo de Dios. Se les llamaba amigo de Dios, hombre de Dios, pero nunca Hijo de Dios. Aquí está Jesús siendo llamado Hijo de Dios, y no solo hijo, sino amado. Esa palabra amado es agapatos en griego. En esa palabra se ve la palabra ágape, amor ágape. Es amor incondicional, es amor completo, es amor perfecto. Y así diciendo que es el Hijo amado, es querido y favorito, digno de amor para el Padre. Y esta palabra también lleva la connotación de unicidad, de que realmente no había nadie amado por el Padre como Jesús fue amado. El amor del Padre por Jesús. Eso no es solo algo genial sobre lo que lees y dices: oh, qué bueno que el Padre amaba a Jesús. Pero saber cómo el Padre amó al Hijo tiene implicaciones realmente poderosas para ti. Subraya cuánto te ama Dios. Saber cuánto amó el Padre a su Hijo unigénito amado, tanto que lo entregó para salvar al mundo del pecado. Juan 3:16, tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, porque te ama a ti. Quiero decir, tengo que ser honesto, te amo, pero no creo que sacrificaría la vida de mi hija por ti, porque la quiero más que a ti. Solo voy a ser honesto, ¿me entiendes? Pero el Padre Dios, el Padre te amaba tanto que estaba dispuesto a sacrificar a su Hijo por ti, sabiendo que, bueno, lo resucitaría de entre los muertos. Y debido a lo mucho que el Padre ama al Hijo, ahora entiendes lo mucho que el Padre te ama, porque a través de la fe en Jesús también te conviertes en un hijo de Dios. Te conviertes en un hijo, hombre, o una hija, señoras. La Biblia dice esto en múltiples lugares, aquí hay solo un par. Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Romanos 8:15 dice: recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Muchas personas se pasan la vida intentando ganarse la aprobación y el amor de sus padres. Y algunos padres no siempre dan esa aprobación, pero queremos oírla, como si en el fondo hubiera algo en ti. Quieres oír a tus padres decir: estoy orgulloso de ti. Especialmente hay algo extra poderoso en un padre, expresando aprobación de sus hijos e hijas, como si quisieras saber: ¿me quieres? ¿Estás orgulloso de mí? ¿Por qué queremos eso? Está cableado en nosotros querer eso. Y la verdad es que los padres humanos a veces no son perfectos y a veces nos decepcionan. A veces abandonan a sus hijos y hacen daño a sus hijos. Y en realidad todos los padres humanos son imperfectos de alguna manera. Incluso los mejores padres son imperfectos de alguna manera. Pero como hijo de Dios eres perfectamente amado por Dios. Y quiero que escuches esto: tu Padre está complacido contigo. ¿Qué significa eso realmente? Tú lo haces feliz. Él te mira y se deleita en ti. Eso es profundo. Recuerdo un tiempo en mi vida cuando estaba huyendo de Dios como un joven adulto y haciendo diferentes cosas pecaminosas y tomando malas decisiones. Y estaba lejos de Dios, como cuando estaba en el ejército y
Tuve este momento en el que un día estaba en el final de mi cuerda y yo estaba en el fondo de la roca y me sentí avergonzado de mí mismo y me sentí culpable y me sentí no amado. Y empecé a leer el Evangelio de Juan sobre Jesús. Y en ese momento yo estaba solo, pero el Espíritu Santo como que cayó sobre mí. Y yo solo, honestamente, sentí esta calidez que me bañaba del amor de Dios. Un amor incondicional perfecto que yo no sentía merecer. Y en ese momento fue la primera vez en mi vida que sentí que Dios me hablaba. Como que no lo escuché audiblemente como ellos escucharon de las nubes cuando el Padre habló, pero lo escuché y fue la primera vez. Y sentí que el Señor me dijo: estoy complacido contigo. Y yo fue como, ¿qué? Fue como que se rompió mi cerebro esencialmente, porque yo estaba como, ¿qué? No puedes, ¿cómo puedes estar complacido conmigo? No he hecho nada que te complazca. Y fue como Dios dijo exactamente. Y no estaba complacido conmigo por lo que había hecho, no. Estaba complacido conmigo por lo que yo era en Cristo. Yo creía en Jesús y por la fe me había convertido en un hijo de Dios. Y como hijo de Dios soy amado por el Padre y he sido aprobado por el Padre. Él está complacido conmigo. Es como, ¿cómo puede ser? Es la bondad de Dios. Y es verdad para ti como hijo de Dios. Él está complacido contigo. Él te mira y está tan feliz. Él es tan feliz cuando te ve dando un paso adelante en tu fe. Él está feliz cuando te ve caer, pero levantarte y tratar de nuevo. Él está complacido contigo, no por lo que haces, sino por quién eres. Eres su hijo. Y esto no es como una afirmación barata. Como todo el mundo consigue un trofeo de participación, de afirmación, ¿verdad? Esta aprobación, la aprobación del Padre, fue duramente ganada por Jesús. Él tuvo que vivir una vida perfecta, pero luego Él te reviste en su justicia y te hace un hijo de Dios. Y el Padre puede mirarte y decir: estoy complacido contigo. Y es por eso que Jesús merece nuestra alabanza y merece nuestro amor y merece nuestra devoción, porque nos dio algo que nunca podríamos merecer: la aprobación del Padre. Y por eso nos merece a todos. Les pido que inclinen sus cabezas conmigo. Solo quiero orar. Dios, oro por tu pueblo. Oro para que los animes y los bendigas. Oro para que a través de tu palabra se nos recuerde que hemos llegado a ser tus hijos por la fe, que nos has hecho justos por la justicia de Jesucristo, que hemos recibido la salvación como un don, no como algo que tenemos que ganar. Y es algo que no podemos merecer, Señor, así que por favor ayúdanos a tratar de no ganarnos algo. Ya nos lo has dado gratuitamente, gracias por tu amor, eso es perfecto. Te doy gracias porque nunca nos has abandonado. Nunca nos dejas ni nos abandonas, que ya nos has equipado, Dios, para toda buena obra. Te pedimos que estemos más en sintonía con el Espíritu Santo, que escuchemos su voz y sigamos su dirección y caminemos hacia adelante de acuerdo con tu palabra. Señor, que nos guíes y nos conduzcas. Te damos gracias, Dios, por tu palabra y por cómo nos edifica y nos edifica. Queremos ser una iglesia que te agrade y sabemos que como hijos tuyos te complaces en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se pondrían de pie conmigo? Vamos a responder a este mensaje y seamos conscientes de cómo necesitamos el amor del Padre. Necesitamos su afirmación. Necesitamos el Espíritu Santo y hemos recibido lo que necesitamos.